Yo siempre me adelanto diciendo que a nosotros nos enseñaron que en medicina la clínica es reina, ¿cierto? Si el laboratorio clínico no cuadra con la clínica, créale a la clínica. Pues lo siento, pero no, yo insisto, en nefrología precoz no es así porque no hay clínica. Debería no haber clínica. Vamos a ver si eso pues aplica o no aplica. Entonces, hablar de las funciones renales pues no es inútil. Cultiva nuestro pensamiento nefrológico o médico profesional, académico, del rigor que merecemos los médicos veterinarios como partícipes del área de la salud. Y es recordar que tenemos muchas funciones específicas, a las cuales si les damos un análisis laboratorial o cualquier tipo de biomarcador que nos diga si está bien o está mal, lo vamos a tener claro. Yo sé, tengo muy claro que la principal función de los riñones es regular el equilibrio hídrico, electrolítico y ácido base del cuerpo. Entonces, si un gato tiene la orina muy acuosa, con gravedad específica baja, pues yo sé que no está regulando bien los líquidos. Esa es una prueba muy simple, muy barata. Ahora, yo sé que los gatos con enfermedad poliúrica pueden hacer bajas de potasio, ¿cierto que sí? Porque por el flujo urinario importante puede bajar el potasio. Y a veces no hay síntomas, porque no voy a esperar que tenga ventroflexión cervical. No, para nada. Simplemente puedo de vez en cuando medir el potasio y miramos si está bien, si está alto, si está bajo, probablemente, porque esa es una función de los riñones. Como los riñones excretan toxinas, pues saber si filtra es súper importante y nosotros medimos toxinas. Urea, creatinina, SDMA principalmente. Recuerden que los riñones de los perros y de los gatos también tienen una función metabólica porque producen hormonas, ¿cierto? O activan hormonas. Por ejemplo, la eritropoyetina. Y la eritropoyetina empieza a escasear en el cuerpo cuando hay enfermedad renal muy crónica, muy avanzada. Entonces, en la enfermedad precoz no debería ser un problema. Entonces, conocer estos aspectos fisiológicos son útiles. Y por último, tenemos claro que la función vasoactiva corresponde a que los riñones son el principal modulador de la presión arterial a mediano y largo plazo. Por esa razón, un tensiómetro es una herramienta de todos los días en medicina nefrológica y espero yo en medicina general. Entonces, si le ponemos a estas funciones una prueba, pues interesante, ¿cierto? Recuerden ustedes que la filtración o la regulación por filtración significa que de la sangre pasa a la orina unos componentes, ¿cierto? Que la idea es que tengan que ser eliminados cuando sobran o recuperados más adelante en el túbulo cuando pues escasean, ¿no? Entonces los riñones y las nefronas se dan la tarea de controlar muy bien qué debería estar y qué no debería estar, porque siempre hay toxinas en el cuerpo, es normal. Los productos del metabolismo, de la comida, del agua, de las reacciones respiratorias, pues son eliminados de forma constante y ese trancón, ¿no? Cuando se detiene este flujo, es por alguna razón, es que empiezan los problemas. Y por eso queremos saber si los riñones filtran o no filtran bien. Así que, ¿qué pruebas o qué opciones tenemos para evaluar la salud de los pacientes renales? Mira, yo quiero partir del hecho de que tenemos que buscar la enfermedad y no esperar que llegue a nosotros. Si nosotros vamos a esperar que el gato llegue con vómito, pérdida de peso y halitosis, pues es intuitivo, ¿cierto que sí? Y ya con las pruebas, lo que vas a evaluar es la gravedad del asunto, pero no tanto evaluar si está o no está mal. En cambio, si el paciente tiene cero síntomas, sabemos que los riñones solo son un sistema de varios que tiene el gato. Y por esa razón chequeamos el cardiovascular, chequeamos el dental, chequeamos el respiratorio, el dermatológico, bueno, todo. Y hace parte de lo que queremos hacer de forma integral. Ese es el objetivo, claramente. Ahora, cuando vamos puntualmente al riñón, pues tenemos la típica, ¿no? Que es nuestra creatinina. La creatinina sabemos que es muy buena porque a esa velocidad de función renal, a esa velocidad de limpieza que hacen los riñones de la sangre o del plasma, la llamamos tasa de filtración glomerular. No es muy complicado. La tasa de filtración glomerular es la cantidad de plasma que es limpiado por los riñones durante un minuto. Es un volumen, una cantidad. Entonces aquí abajo en el eje de las X ven que usualmente la tasa de filtración glomerular de los gatos va de 2 a 4 o 5 mililitros de plasma por minuto por kilo. Esa es como la velocidad de filtración. Ahora, la creatinina tiene una relación inversa. Quiere decir, y esto se lee de derecha a izquierda, que a menor tasa de filtración glomerular, o sea, a menor eficiencia del riñón, pues mayores son los niveles de creatinina. El gato es muy diferente al perro, por eso me interesaba saber la población frente a la cual estamos hablando hoy. Necesito que recuerden que los riñones de los gatos son mucho más eficientes para varios procesos respecto a perros y muchísimo más respecto a humanos. Miren cómo va el ejemplo de la fisiología adaptativa, comparativamente hablando.
Cuando un perro pierde tejido renal, sus nefronas pueden duplicar o a veces triplicar el trabajo por cada nefrona. Se triplica la tasa de filtración glomerular por cada nefrona individual. En los gatos puede quintuplicarse. Así que los gatos son mucho más tolerantes a los cambios en los metabolitos en sangre por culpa de una baja tasa de filtración glomerular. Eso es algo que tenemos que tener claro porque no siempre lo sabemos. Los gatos y los perros no reaccionan igual a la pérdida de tejido renal, porque sabemos que la creatinina se eleva cuando se pierde el famoso 75%, ¿cierto? De función renal o de tejido renal. En el caso de la cronicidad estamos hablando más de pérdida física de tejido. En la aguda hablamos, bueno, puede ser físico, pero sobre todo funcional. Pero en la crónica es que lo pierdes, lo perdiste para siempre. Entonces tiene que perderse mucho tejido renal para que la creatinina se suba. Eso es algo que tenemos que reforzar en nuestra medicina de los últimos 5 años, que nos ha reforzado esa idea. Tiene que perderse mucho riñón, físicamente hablando, para que estemos frente a una enfermedad renal crónica permanente. Entonces la pregunta de la nefrología fue, bueno, hay que hacer algo antes, no me puedo esperar, o voy a confiar solamente en la creatinina. Entonces, en el chat de Teams hay un link de SurveyMonkey que les voy a pedir que miren, ¿vale? Entren al chat, entren arriba en el feed, seguramente está. Entren al chat de SurveyMonkey y vamos a responder la pregunta número 2 que tenemos ahí. Para ustedes en sus clínicas o en su práctica diaria, no tiene que ser clínica, puede ser domiciliario, para ustedes en su práctica clínica, ¿cuál es el valor máximo de creatinina que consideran normal en un gato? Entonces vamos al link, vamos a dar clic, vamos a ingresar, vamos a buscar la pregunta número 2 y ustedes me van a responder cuál es para ustedes el valor máximo de creatinina esperada. Y yo estoy aquí en la plataforma de análisis de los resultados. Vamos a ver qué nos están contando, vamos a ver si están conectados todavía. Entonces, mira, tengo pacientes. Mira, tenemos una persona que solo hace medicina felina, qué lindo. ¡Wow! ¡Qué bien! Tenemos 3 personas que nos han respondido. Si ustedes ven acá, para unas personas es 1.4, para otra persona es 1.6, para otra persona es 2.2. Entonces es muy variado. Y lo que esperamos ver en este tipo de encuesta es que no hay un valor fijo. No lo hay. Y no quiero que la tabla de Iris los confunda, porque Iris hizo una media mundial. Media. Ni siquiera fue mediana. Es una media aritmética. Y obviamente hay gatos que se salen de ese valor siendo normales. Entonces, si revisan, por ejemplo, el estudio de Reynolds, que tomó varios análisis de laboratorio en diferentes razas de gatos, nos dimos cuenta que hay mucha variabilidad máxima en los valores de creatinina normal en los gatos. A mí me llamó la atención el persa. Miren que el persa puede ir hasta 1.9. ¡Wow! Eso es un montón. Y la raza persa es súper común ahora en las casas de los colombianos. Entonces un persita puede tener 1.8 y podría ser normal. Podría, ojo, solamente no es que es. Entonces es una limitante con la creatinina. Hay mucha variabilidad. Ustedes recordarán que la creatinina depende de la masa muscular y si el gato está muy delgado va a tener creatinina por debajo de lo que realmente es. Y no hay cómo corregir ese factor de déficit. Entonces recuerden por favor que los biomarcadores, en este caso hablando de creatinina, yo espero que me hable de severidad. No es lo mismo una creatinina en 2 y una creatinina en 10. Y de eso va a depender el paciente. Entonces, solamente hablando de creatinina es el ejemplo, pero cualquier biomarcador nos debería dar indicadores de severidad. Ojalá. Por ejemplo, la proteinuria. Si el valor de UPS es extremadamente alto, sabemos que es una severidad mayor. Y utilizamos los biomarcadores, ojalá en más de una ocasión. Entonces quiero que empecemos a entender que la forma de buscar a los pacientes es todo el proceso mental de historia, signos clínicos, pero cuando hablamos de biomarcadores a veces un solo marcador no te da la respuesta, porque cuando el paciente es agudo los marcadores se elevan rápidamente. En este caso es un ejemplo con SDMA o con creatinina que se comportan igual, en donde con el tiempo y rápidamente, en poco tiempo, los marcadores pueden subir y si el paciente no muere pueden bajar. No tienen que subir desenfrenadamente hasta 10 miligramos de cilitro la creatinina, podría subir hasta 3, hasta 4 y luego bajar otra vez, pero lo importante es que el paciente agudo mejora. En cambio el paciente crónico, como un gato con poliquistosis renal, un gato con displasia renal congénita, un gato con
nefrectomía y que le queda solo un riñón. Estos gatos con el tiempo poco a poco empiezan a perder función renal debido al sobreesfuerzo. Ahora, voy a confesar que muchas veces tenemos los dos fenómenos al tiempo. Tenemos pacientes que están crónicos y por eso les quiero pedir que le demos la oportunidad a muchos gatos que parecen terminales pero no lo son, porque tenía su creatinina en 2,5 tal vez y estaba estable y le dio micoplasma al gato y eso produjo vasculitis y eso dañó el riñón en el centro y el gato le dio una crisis y la creatinina subió a 6 y no necesariamente es terminal, de pronto mejorando eso puede retornar a como estaba, no mejora totalmente, pero puede retornar al camino lento que venía. Entonces hay una sobreposición de formas de presentación de la enfermedad renal, ténganlo claro. Está el agudo, está el crónico y está el crónico que se agudiza o el crónico activo también le decimos. Muy curioso es que la gráfica de los gatos no es como la de los perros cuando hablas de cronicidad. Los gatos se ha encontrado que se adaptan como aumentan tanto la tasa de filtración glomerular, pues el sobreesfuerzo es mayor y el desgaste no se hace esperar, pero los niveles de las bioquímicas podrían ser estables por mucho más tiempo que los del perro y no necesariamente es que no está empeorando. Hay que tener claro que el gato crónico igual sí empeora, al igual que lo hace el perro, así no cambien los exámenes laboratoriales. Bien, entonces esa iniciativa la planteó Iris hace mucho tiempo. Esta sociedad internacional, y aquí está arriba el website que se va actualizando todo el tiempo, que les dice, oye mira, tenemos formas de clasificar a los renales y esos son guías para saber qué hacer. Ahí es donde también puede estar la la medicina preventiva, porque sabemos que hay una categorización de pacientes agudos, vamos a llamar AKI en inglés, o pacientes con injuria renal aguda, de 1 a 5, dependiendo de varios factores. Uno de ellos es los valores de creatinina y otro es si produce o no produce orina, pero hay tablas y eso sirve para algo. Todavía no para mucho porque esto es relativamente nuevo, tiene unos 6 años y pues faltará estudiar la utilidad de la tabla. Pero por ejemplo, actualmente en medicina veterinaria estamos dializando pacientes agudos con creatininas de 5 para arriba. Antes era creatininas de 10 para arriba. Entonces hemos venido utilizando las tablas para entender diferencias en los pronósticos. Así que bueno, esto es del agudo. Nosotros estamos muy familiarizados con el tema de la enfermedad renal crónica y la tabla de la clasificación IRIS, y por eso me encanta traer a colación esta revisión muy interesante que hicieron los principales nefrólogos que actualmente todavía están alimentando la medicina, que son el doctor Larry Cowgill en la Universidad de Davis, Paul Zinn en Minnesota, Gilad Segev, que antes estaba en Israel y ahora va a estar en Davis otra vez, Scott Brown, que es de los padres de la nefrología. Entonces estas personas lanzaron una hipótesis que yo creo que es muy válida, y es que ¿será que una enfermedad renal crónica progresiva es más bien una aguda lenta que todo el tiempo está ahí? Entonces, ¿cuántas pequeñas infecciones renales todo el tiempo? ¿Cuántos pacientes con micoplasma inflamando el riñón todo el tiempo? Dermatitis, enfermedad inflamatoria intestinal. No se imaginan la cantidad de enfermedad inflamatoria intestinal que yo he visto por sospecha de que algo daña el riñón y buscándolo con medicina interna y luego apoyándonos. Manuel Sánchez es nuestro gastroenterólogo que nos apoya. No es nuestro, es el gastroenterólogo que nos apoya. Hemos encontrado montones de enfermedades inflamatorias intestinales, las disbiosis, y ustedes empiezan a unir cosas. Pacientes que no parecieran estar enfermos y realmente lo están. Entonces yo creo que es muy válido buscar pacientes que están con enfermedad progresiva por un tema que está todo el tiempo molestando ahí. Obviamente está la clasificación de los pacientes IRIS crónicos y esto hay que usarlo. Hay una razón, muchas de hecho, pero una de las razones principales es que esto son orientaciones, no son esclavidades o esclavitudes que te imponen, no es impositivo, sino es una opción. Nosotros sabemos que el paciente IRIS 4 se va a morir en unos meses, lo sabemos, a menos que sea congénito porque aguantan mucho tiempo, pero usualmente el paciente en fase 4 se muere muy pronto y eso saberlo es útil para no dar falsas expectativas, para aumentar los esfuerzos por terapia más que por diagnóstico, para acompañar al propietario en estas fases más complicadas. Y sabemos que el paciente de fase 1 tiene una expectativa de vida completa. Puede vivir los 20 años que le toquen. Claramente esto va a avanzar, pero cuando lo detectas en fase 1, todavía estamos en opción de hacer que el paciente viva un montón de tiempo. Entonces mira que se vuelve supremamente importante. Esa para mí es la justificación.
Y hay unos parámetros, ¿no? Entonces, esta es la nueva clasificación que salió en noviembre del año pasado, hace ya un año, en donde los valores de creatinina pues se estandarizaron, para perros y para gatos se separaron, SDMA se estandarizó. Bueno, no se les olvide que este asterisco significa que pues tiene que ser la prueba de IDEXX, la otra por ahora no sirve, no es válida, por ahora, hasta que alguno de ustedes nos ayude con estudios que digan si sirve o no sirve, pero por ahora no. Hay que hacer la relación proteína-creatinina porque es importante, es un marcador precoz de enfermedad renal. Y hay que medir la presión arterial porque así esté en fase 1 o en fase 4, el paciente puede estar hipertenso y eso daña los órganos más rápido de lo que tú esperas. Entonces usen la clasificación IRIS, es muy útil, es bonita. Y al final hoy vamos a cerrar con ideas de, bueno, según la clasificación, ¿qué puedo hacer? Entonces, basados en esto, miren que entonces un gato con creatinina mayor a 5, estamos en fase 4. Este gato se va a morir. Y esa es la pregunta que uno se plantea. Entonces Sally, esta es una gatita que yo recuerdo con mucho cariño. ¿Cierto, Sara? Y esta gatita ya fue hace varios años. Esta gatita tenía una opción de tener una enfermedad renal terminal. Muy joven, 4 añitos, muy delgada, vómito todo el tiempo, creatinina 6.5. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se muera por culpa de su enfermedad renal? Pues hay varias respuestas. Si tú seguiste el link no lo vamos a seguir porque hay muy poquitos contestando, pero ¿cuál es la probabilidad de que esta gata se muera por su enfermedad renal? ¿Acaso es 50-50 la respuesta? ¿Tú crees que se va a morir muy pronto? ¿O tú crees que fijo lo va a lograr? ¿O que la verdad, pues mi señora, venga, le doy un abrazo porque esto ya no va para nada más? Recuerde que en una fase 4 el paciente se muere en 1 a 3 meses. Pero, ¿cómo responder esto? La respuesta te la debe decir si es agudo, si es crónico o si es crónico agudizado. Así puedes responder este tipo de preguntas. Y no tiene que ser complejo, no es ciencia espacial. Hay unos parámetros puntuales para tratar de entender si es lo uno o es lo otro. Entonces aquí es donde quiero que piensen en sus posibles escenarios de medicina preventiva. Porque claramente el paciente que es renal lo tienes que confirmar con la tríada diagnóstica común, ¿cierto? Una historia que cuadra, unos signos clínicos compatibles y luego confirmas con paraclínica. Recordar que la insuficiencia renal no es un diagnóstico, es una consecuencia de algo. Entonces, de hecho, la enfermedad debería ser nefritis intersticial fibrosante o esclerosante. Esa es la enfermedad del gato crónica, una nefritis intersticial fibrosante o esclerosante. O en los perros, una glomerulonefritis membranosa esclerosante. Pero la enfermedad o el síndrome lo llamamos enfermedad renal crónica. Pero, ¿cómo entra aquí la historia si estamos hablando de gatos que en una fase inicial no tienen nada? Están en su casa corriendo, saltando, jugando, corriendo, comiendo, todo. Entonces no hay historia, no debería haber historia. Luego vamos a ver que a veces sí la hay y aquí es donde yo los voy a invitar a hacer algo. Que pues tú haces signos clínicos, entonces los palpas, los auscultas, los percutes, le miras las mucosas y los paraclínicos yo sí digo que son mano derecha en laboratorio, en nefrología, son mano derecha. Entonces con la historia, ¿qué hacemos? Miren que ahora con la historia, ya que casi nunca hay síntomas en la fase inicial, que es la que yo los estoy invitando a buscar, busquemos los factores de riesgo. Eso sí, porque si el paciente no tiene historia, no tiene antecedentes, el dueño de pronto ni siquiera, el tutor de pronto ni siquiera te va a llevar a su mascota para que la revises y hagas magia con tus signos clínicos. Si no tiene un antecedente, a veces no lo va a hacer. Entonces los factores de riesgo se están convirtiendo en nuestra punta de lanza. Claramente, cuando estamos hablando de gatos y de enfermedad renal, un antecedente importante es la edad. Porque muchos gatos ancianos se enferman de los riñones, ¿cierto que sí? En parte porque es el desgaste natural, y en otra, que creo que es útil y motivante, es porque estamos incrementando la expectativa de vida de nuestros gatos. Y eso nos está llevando a tener gatos mucho más viejos. Entonces, cuando yo estaba en la universidad hace 20 años, pues la expectativa de vida no era tan larga, ¿no? No sé, 12 años, ya dice uno que el gato ya está pues, muy viejito. Pero eso ha venido cambiando. Yo sé que no vemos gatos de 31 años o 30 años todo el tiempo, pero sí estamos cambiando nuestra forma de ver al gato en su capacidad de asumir la vejez. Pero entonces, ¿viejo es igual a que está enfermo del riñón? Esa es una pregunta sin respuesta que yo les quiero dejar. Porque muchas personas inician cuidado renal en su gato geriátrico, así los exámenes salgan bien. ¿Está bien o está mal? No tenemos una respuesta para eso. La idea es confiar en su instinto. Es decir, ¿los gatos jóvenes se enferman de los riñones? ¿Sí o no? Eso es tu instinto.
¿Los gatos viejos se enferman más de los riñones, sí o no? Bueno, entonces cuando es viejo, ¿acaso tú consideras que es mayor después de los 7 años? Después voy a revisar las respuestas y las muestro porque ahorita pues no hay muchas personas interactuando. ¿Será que a los 10 años ya empieza a cambiar de etapa? Yo pensaría que cuando hablamos de vejez estamos hablando de la tercera edad, ¿cierto? O cuarta, algunas personas decimos que son cachorro, adulto joven, adulto mayor y luego pasamos a senior. Entonces, ¿cuándo empieza esta etapa para ti? ¿Y por qué les digo eso? La literatura nos dice que los gatos viejos tienen una probabilidad de enfermarse de los riñones mayor al 50%. Entonces yo maximizo mi preocupación y hago medicina preventiva en esta población, ¿cierto? Pero vamos a ver que parece que no es tan así. Parece que los pobres gatos que entran en enfermedad renal cuando son mayores puede ser porque en su edad juvenil o adulta tuvieron algo que nosotros no buscamos o el gato no nos mostró. De ahí va a venir la iniciativa que yo les quiero contaminar. ¿Cómo? Pues haciendo las pruebas más apropiadas para el caso. Miren entonces que la creatinina es una buena opción, ¿cierto? Pero ¿se acuerdan que se tiene que dañar el 75% de los riñones para que se suba la creatinina? O sea que si se pierde el 50% de la creatinina está normal. Entonces no me sirve tanto para el diagnóstico precoz. Obviamente es útil, pero pues no es la punta de la lanza. No puede ser la punta de la lanza para el diagnóstico precoz. Obviamente es muy útil. Y recuerden que si la creatinina sale alta no significa crónico, significa azotemia y vamos a ver si es prerrenal, renal, postrenal, aguda, crónica, combinaciones entre ellas y hay que trabajarlo. Entonces hay que darle el valor apropiado a muchas cosas que queremos hacer hoy en día. Miren por ejemplo, solo es un ejemplo en este gatito con valores renales anormales, que yo no sé si es agudo o crónico, como por ejemplo la palpación o después un ultrasonido les dice que tiene síndrome de riñón grande y riñón pequeño. El riñón pequeño claramente tiene menos tejido y si tienes menos tejido estamos hablando de un tema de cronicidad. No necesito la eco, con la palpación se puede ir, sin problema. Entonces palpas, está pequeño el riñón o los dos, ahí hay un componente crónico. Habrá que ver qué tan grave será, ¿cierto? Y los marcadores te dicen la severidad, ya lo habíamos dicho. Pero si este gato tiene la creatinina alta, hay algo más allá de saber que es crónico, significaría que el riñón bueno no está tan bueno. Porque si tienes 50% del tejido renal trabajando, tu creatinina debería ser normal. Entonces significa que el riñón bueno no está tan bueno. O sea, que puede ser agudización de algo, o que tiene una enfermedad también en el riñón supuestamente bueno. Mira cómo vamos uniendo los puntos, esa es nuestra idea. Que busques dentro de la cantidad de pruebas que hay, cómo vamos a seleccionar las que nos van a llevar a un diagnóstico preventivo o a un diagnóstico precoz. Y hay muchas publicaciones actuales. Esta de arriba es de 2020, esta de abajo es 2019. Miren que la de arriba que dice, me voy a permitir leer lo que dice la publicación de arriba. Dice relación entre las dimensiones renales determinadas por ultrasonido y las fases de la enfermedad renal crónica por la asociación IRIS. Entonces encontraron que sí hay una relación entre la ecografía y la fase renal, la fase de la enfermedad renal crónica. Encontrando que entre más crónico es el paciente, entre la fase más avanzada, la ecografía muestra unos parámetros más útiles, que son 3: tamaño renal, bordes renales y grosor de la corteza. Y curiosamente, la corteza se hace cada vez más gruesa, en proporción. Se hace más gruesa es porque la médula se colapsa, porque es una nefritis, ¿no? Los túbulos se van perdiendo. Entonces son herramientas que son útiles. Y por esa razón, de hecho, en NeproVet la ecografía hace parte de la consulta. No es un análisis que podamos sugerir después. Por eso es acá, porque hacemos segunda consulta. En la práctica usual que hacemos es que si sospechas de una enfermedad renal, sugerimos la ecografía porque puede ayudar a entender qué está pasando. Puede ayudar. Y lo que dice abajo es la evolución del pensamiento. La inteligencia artificial. Entonces, durante algunos, fue un estudio retrospectivo, lo que hicieron fue ingresar a inteligencias artificiales una base de datos gigante de muchos análisis, o por lo menos 2 análisis, de sangre de gatos en diferentes tiempos, y luego lo que hicieron fue introducir datos de gatos sanos que algún día se volvieron enfermos de los riñones, o sea, es una base de datos de muchos años. Y la inteligencia artificial lo que logró fue tratar de predecir con algoritmos que tú ingreses análisis de laboratorio de un gato en particular y que te diga cuál es la probabilidad de que se vuelva renal crónico en X tiempo.
O pues muchos pensamos que no necesitas una inteligencia artificial, tienes tu propia inteligencia, pero esto facilita mucho las cosas, así que esto ha venido evolucionando. Este afán de diagnosticar la enfermedad renal antes, espero que tengan el mismo afán que yo. Entonces hagamos un sumario de qué opciones diagnósticas tenemos a la mano. Claramente tenemos la creatinina, el BUN, incluso puedo hacer la tasa de filtración glomerular, puedo hacer la gravedad específica en la orina y la proteinuria. Creo que aquí está lo típico que nosotros hacemos, ¿cierto? Hay más marcadores, el fósforo es súper importante, etcétera, el cultivo, otros órganos, pero aquí está la base del diagnóstico tradicional. Entonces empecemos a ver cosas. La tasa de filtración glomerular es muy poco práctico en gatos. De pronto en perros se podría hacer, pero es muy poco práctico. Toca poner sonda urinaria y si es una hembra felina, pues no. Hay que pinchar varias veces. No vale la pena. Es un poco más costoso, no impagable, pero no creo que valga la pena. Vamos a hablar de creatinina y de BUN. Miren que ustedes ya saben que la creatinina y el BUN son marcadores tardíos. Tiene que perderse mucha función renal para que en un crónico se manifieste anormalidad. Y el BUN pues también es tardío y se relaciona con otras cosas. Y en el gato es importante porque depende del tenor proteico de tu dieta, ¿cierto? Y los gatos comen unos tenores proteicos altos. Entonces es difícil evaluar el BUN como un marcador precoz, atención. Son muy importantes porque el BUN es un marcador de nutrición y no puede faltar. Depende de qué tan bien te nutres y que también trabaja tu hígado, no depende solamente de los riñones, y por eso es muy importante. El problema es que en medicina precoz se demora mucho tiempo, así que sabemos que para la creatinina y para el BUN, 75% de lesión estructural, que en el crónico es irreversible. Entonces vamos a marcadores anteriores, que eso fue lo que la nefrología hizo en los últimos 20 años. Bueno, antes, ¿qué pasa? Entonces la proteinuria y la gravedad específica fueron una respuesta. El gato es diferente porque la gravedad específica, el trabajo de los túbulos, se ve comprometido un poco antes. Podría verse comprometido en un 66% de función, pero esto es más en perros. Los gatos tienen una destreza tubular tan fuerte que el gato podría ser crónico con creatinina alta y todavía estar concentrando. Entonces es un poquito más difícil. Pero si el continuum es el típico, una enfermedad renal espontánea por vejez, pues la gravedad específica es importantísimo porque empieza a bajar. Y no es que salta de lo alto de una vez a la isostenuria, son intermedias, ¿no? 1018, 1020, que en un gato es totalmente anormal, 66%. Y la proteinuria es fue el marcador más precoz por un tiempo porque sabemos que por los mecanismos de compensación renal crónica empieza a aumentar la presión dentro del glomérulo y eso produce proteinuria antes que la azotemia muchas veces. Así que la proteinuria se volvió un marcador importante de buscar, todavía lo es, porque no solo es un marcador de precoz de enfermedad, sino es un marcador de mortalidad. Los gatos con más proteinuria se mueren más rápido que los gatos sin proteinuria. Y la proteinuria, cuando el continuum es el típico de la enfermedad crónica espontánea, empieza a aparecer a veces en un 55%. Pero entonces, si se dan cuenta acá, todos estos marcadores necesitan que se pierda más de la mitad del tejido renal, ¿cierto? Entre los dos riñones se pierde más de la mitad del tejido renal. Entonces no se les olvide, si esta es la población total de nefronas, las albóndigas de la vida les digo yo, para que la creatinina se suba tiene que perderse todo lo que ven en pantalla. En el crónico se pierde físicamente todo, o sea, no es reversible. En el agudo es funcional y podría eventualmente reponerse. En el crónico no, solo le queda este poquitín. Y por esa razón sugerimos buscar antes. Tú ya sabes que ese DMA puede ayudar, no siempre. Y me imagino que va a haber preguntas, no sé si las están haciendo ya, de pacientes con ese DMA normal y creatinina alta. Pero es un buen marcador. Sabemos que después de que se sube ese DMA en teoría podría empezar a subir el UPC. Sabemos que la gravedad específica es 66%. Sabemos que la creatinina es 75% y sabemos que cuando hay anemia por deficiencia de eritropoyetina y cuando hay hiperparatiroidismo renal secundario, eso es terminal, queda solamente menos del 10% del tejido renal. Entonces fíjense que tienen opciones, o tenemos, disculpen, tenemos opciones de dónde diagnosticar al paciente antes de que tenga síntomas porque esto se acerca al momento de decir adiós, cuando estamos en situación terminal y muchas veces no hay mucho que tú puedas hacer. Entonces recuerden, no se les olvide, tenemos 75% CREA, 66% gravedad específica, 55% UPC. No es lo único y no siempre aplica esto, porque de hecho pues, se combina en la aguda y la crónica, pero cuando es así, tenemos opciones de diagnosticar antes y por esa razón merecemos hablar un poquito de la
iniciativa, el hashtag. No te esperes al paciente renal, vamos a buscarlo. ¿Acaso tenemos gatos que vienen a vacunación? Bueno, pues de pronto tienen algo. O tenemos gatitos que vienen a periodoncia, gatos que vienen a castración tardía, pero no importa, o temprana, no importa. Gatos que vienen a chequeo general de salud, eso sí lo voy a preguntar en la encuesta porque me interesa. Y pues obviamente sugerimos que a todas estas ideas que hay que hacerlas, pues sumemos SDMA. Es un marcador de eficiencia de los riñones en perros y en gatos. Ustedes saben que SDMA significa dimetilarginina simétrica, ¿cierto? No importa, no importa. Podría significar siempre diagnostica mucho antes. Lo importante es que recuerden que así como hay factores que afectan la interpretación de la creatinina, hay factores que afectan la interpretación de SDMA, pero son mucho menos. Recuerden que la creatinina en los perros y en los gatos se mide en miligramos por decilitro. SDMA se mide en microgramos por decilitro, es mucho más sensible el marcador. Recuerden que el valor en gatos es de 0 a 14. En los Maine Coon puede ir hasta 20, pero 0 a 14 es el estándar de gatos. Cachorros, adultos, raza persa, no me importa. Y eso es una ventaja, porque no dependes de la variabilidad que sí tiene la creatinina. Recuerda que SDMA es del metabolismo de la arginina, que es un aminoácido que usan todas las células del cuerpo, no solo el músculo, que hace lo que hace la creatinina, venir del metabolismo muscular principalmente. Entonces, en este caso no, es un marcador confiable. Bueno, si lo podemos medir en una máquina de IDEXX, por ahora es el estándar, hasta que las otras máquinas validen su técnica, hasta que no la validen no las podemos usar con seguridad, por lo menos. Yo no lo hago, eso lo dice IRIS, y que SDMA es tan bueno que IRIS, que es una asociación de múltiples continentes y expertos, incluyó este marcador, porque me parece interesante y creo que hay que construirlo y que hay que rescatarlo y hay que usarlo. Porque si ustedes se dan cuenta en la fase 1, miremos la fase 1, ven que la fase 1 es con enfermedad renal sin azotemia, o sea que son gatitos que de pronto perdieron un riñón, no sé, o en un chequeo general encontramos esto. ¿Cómo lo encontramos? Pues si la creatinina es normal y en los gatos para IRIS es menos de 1,6, yo diría en otras razas menos de otros valores, pero digamos menos de 1,6, pero su SDMA, que va hasta 14, dio 16, 17 o 18 máximo. Eso no es normal, este gatito podría tener algo. Y ahí es cuando sugerimos que se investigue un poco más. El paciente en fase 1 tiene tan poca alterada la función renal todavía que no tiene síntomas, casi ninguno. Podría no tener ni siquiera poliuria y polidipsia, y que eso también lo vamos a mencionar. Entonces vale la pena que busquemos ese tipo de cosas, porque la clasificación IRIS incluye este marcador. Recuerden que SDMA básicamente habla de la filtración, igual que la creatinina, solo que no depende de la masa muscular, no depende del 75%, y hay 4 grandes atributos que tenemos que recordar. Esto es para complementar lo otro, ¿no? Que ya sabemos que sí sirve todos los demás marcadores. SDMA habla de tasa de filtración muy bien, como la creatinina, así que es muy correlacionable. O sea, baja tasa de filtración, SDMA se sube. O haces un examen de un paciente y tiene SDMA alto, tiene tasa de filtración glomerular baja. Eso no significa insuficiencia renal crónica, ¿no? Significa que el riñón está mal y habrá que ver por qué. Pero muy útil es que SDMA no se espera que se dañe el 75%. Muchas veces se puede alterar cuando hay una pérdida del 25 o 40%, y eso lo convierte en uno de los marcadores más precoces fáciles de hacer de la actualidad. Otra cosa es que no se ve casi influenciado por factores externos. Miren que si el gato tiene poca masa muscular, la creatinina le sale más baja de lo real, podría incluso salirle normal, así el riñón está enfermo, pero en SDMA no pasa eso. Y lo otro interesante es que si hay condiciones de factor de riesgo, SDMA te lo va a decir. O sea, si hay hipertensión que afecta el riñón, puede salir mal SDMA, y eso le da un valor interesante, así como a los otros metabolitos. Así que recuerden eso. Veamos un ejemplo que hicimos cualquier día de estos. Entonces llegó este gatito porque la dueña notó que el pelaje estaba de una calidad diferente. Así que bueno, hacemos una analítica, palpamos los riñones un poco irregulares, se hace el análisis de esta nena, esta es una gatita, y la gravedad específica salió en 1.006. Eso es muy poquito. Este paciente tiene la orina muy acuosa, eso no es normal.
vamos a ver qué pasa. Entonces se hace un azúcar, sale un poquito baja, pero pues tal vez el procesamiento de la muestra no fue inmediato. La creatinina sale alta y ese DMA sale alto, así que bueno, pues por ahí es, ¿cierto? Gravedad específica baja, creatinina alta. Esto no fue un diagnóstico precoz, la doña tuvo que ir a buscarme. Ojalá yo lo hubiera detectado antes, pero bueno, clasifico a mi paciente porque estos exámenes salían persistentemente así. Descartamos cosas. Entonces no tiene pielonefritis, no tiene hidronefrosis, no tiene virales, bueno, lo que toca descartar, ¿no? Y hacemos lo que sugiere Iris, pues bueno, hagámosle la proteinuria porque eso es un determinante de salud o mortalidad. Lo máximo es 0.4 y o sea que este gatico está en borderline, eso no es muy bueno. Hacemos presión arterial, miren que se puede hacer todos los días, algo muy común. Y si lo que consideramos que el gato tiene no es corregible, no podemos curar algo curable, pues es una enfermedad renal crónica. Entonces, recuerden que teníamos creatinina en 2.7, entonces estamos en fase 2. Ya sabemos muchas cosas de la fase 2, por eso es importante el diagnóstico. Tiempos de sobrevida y demás, pero no nos quedamos con eso, colegas, porque fíjense que según SDMA, este gatico tenía 39 de SDMA, o sea que este gatito por SDMA es fase 3. Y el consenso de Iris, que está aquí abajo a la izquierda, es que si hay discrepancia, repitan los análisis, miren si el gato es muy musculoso, no creo que pase mucho en gatos, pero si son discordantes, créanle al que sale peor. Y en este caso salió peor ese DMA, o sea que este gato no es fase 2, es fase 3. Hacer medicina preventiva aquí era más difícil, pero se podía o tal vez se puede si encontramos algo que podamos arreglar. Entonces fíjense que eso es lo que les sugerimos hacer ahora, que expandamos la utilidad de los marcadores, no solo ese DMA, porque la idea es detectar enfermedades renales, pero busquen cosas que les refleje la situación de salud del paciente, factores de riesgo, como ser hipertiroideo, como tener hemoparásitos, como tener enfermedad cardíaca, como tener sepsis, esos factores, como tener edad avanzada. Eso nos podría servir cuando todos los biomarcadores los maximizamos. No se les olvide que la enfermedad renal crónica avanza sin importar qué hagamos. No se les olvide. Así que ojalá detectamos al gato cuando todavía está en fases asintomáticas, porque podemos enlentecer la progresión, no evitarla. Y este gato va a llegar a mayores cantidades y calidades de vida que en últimas creo que es lo que queremos. Entonces, una pregunta que también yo tengo para ustedes es, bueno, ¿cuáles son para ustedes los signos comunes tempranos? Y esta me va a interesar para la sorpresa del cierre o la invitación del cierre. ¿Cuáles son los signos tempranos para ustedes de enfermedad renal? ¿Será que es halitosis? ¿Será que es poliuria y polidipsia, vómito, un peso inapropiado, la misma anemia? Yo espero que hubiera una opción adicional y es ninguno, ¿cierto? Porque si yo me espero a que el gato tenga síntomas es porque se perdió más tejido del que queremos. Sin embargo, vamos a ser muy positivos en entender que el signo clínico más temprano es la poliuria y polidipsia. Y nosotros que hacemos práctica médica con gatos, estamos en un territorio favorable porque los dueños o los tenedores o la familia de los gatos son súper perceptivos al cambio de la sed del gato. Porque empieza a buscar agua donde no la buscaba. Porque empieza a hacer terrones de orina más grandes, ¿cierto? Y el dueño de gato está loco, así que todo el tiempo está encima de su gato, loco de amor. Como, no sé, está bien, digo. Está muy pendiente y eso lo aprovechamos. Yo creo que hay mucha oportunidad de medicina preventiva en gatitos porque los familiares de los gatos son muy sensibles a identificar estas cosas. Lamentablemente a muchos gatos simplemente no les gusta tomar agua y pueden tener poliuria sin polidipsia y se vuelve un reto. Pero ahora sabemos que la poliuria y polidipsia puede ser el primer síntoma. Puede. Si un gato tiene halitosis urémica, eso es más avanzado. O si tiene ya incluso vómitos y pérdida de peso, o tiene una enfermedad más avanzada, o tiene más cosas. De pronto es fase 1 y le dio pancreatitis. Entonces vamos a combinar estas ideas y luego miraré qué respondieron ustedes en esta pequeña pregunta que me parecía interesante. Entonces lo que hacemos nosotros es entender, recordar que la enfermedad renal es súper común, lamentablemente. Que algunos estudios no locales nos dicen que con el paso del tiempo al menos 1 de cada 3 gatos, Dios mío, eso es un montón. Si tú tienes 3 gatos en la casa, fijo uno va a tener enfermedad renal fuerte, fijo, en el mejor de los casos. Así que, wow, ¿no les parece que sería interesante entonces detenerlo o detectarlo antes? Porque las claves para abordar a este paciente, para mí, se vuelven los factores de riesgo, sin duda. Obviamente, si yo quiero diferenciar aguda de crónica, determinar la evolución en el tiempo es útil, y créanme que el estatus nutricional del gato
va a marcar un punto importante en la sobrevida a largo plazo. Porque es que cuando los propietarios nos dicen cosas o los tutores nos dicen, ¿sabes qué? Hace 6 meses mi gato tuvo una fractura porque se cayó de un segundo piso y estuvo en cirugía y ya está bien. ¿No será? ¿Ustedes creen que pudo sufrir los riñones, pudieron sufrir en un trauma desde un segundo piso, un trauma contuso, en una cirugía, anestesia, microtrombosis, medicación? ¿Será que pudo tener un evento que haya hecho que los riñones sufrieran? Vamos a hacer un ejemplo de perritas, un piómetra. No, hace 1 año, 2 años tuvo piómetra. ¿Será que eso pudo impactar? Entonces, vamos a entender que un factor de riesgo importante es haber tenido alguna enfermedad sistémica importantísima hace tiempo. Sabemos que el paciente, después de que dura muchos meses, hasta 3 más o menos, con los riñones sufriendo, es tiempo suficiente para que se active la compensación renal que te vuelve crónico. Entonces, si el gato tuvo problemas hace mucho tiempo o los tiene hace mucho tiempo, como una enfermedad renal poliquística. Esos gatos toda la vida tienen quistes, o sea, toda la vida tienen crónica, ¿no? Así que yo les recomiendo que presten mucha atención a la evolución de cualquier situación de salud o enfermedad. Así esté asintomático, si el paciente tuvo un evento importante en su vida, puede tener una secuela renal asintomática y oculta. Entonces vamos a buscarla juntos. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Ahora, en el estatus nutricional, sabemos que la sobrevida depende del estatus nutricional, así que hay que hacer score, por favor. De 1 a 5 ya no se recomienda. Purina tiene sus tablas, están los grandotes estos que nos comparten amablemente en publicidad. Pueden entrar ustedes a WhatsApp para revisar que la condición corporal ideal de un gato está entre 4 y 5 y lamentablemente en muchos países el sobrepeso o por encima del ideal hasta el 6, no el 7. El 6 algunos lo consideran aceptable porque tenemos población castrada, pero lo que hacemos por ahora es entender que el 4 y el 5 son los aceptables. Háganlo. Si el paciente tiene un mayor score de condición física, va a vivir más tiempo. Entonces miremos ejemplos. No siempre el marcador te dice que el paciente está mal. Miren qué significa aquí que un SDMA está alto. Pues que el paciente está enfermo del riñón, ¿cierto? Este paciente estaba hipertenso, tenía una infección urinaria, así que se le trata la nefritis o pielonefritis y un tiempo después se le repite el análisis y el paciente ya tiene el SDMA en este caso normal. O sea, este paciente no tenía nada crónico, pero lo detectamos y tenía poliuria y polidipsia. Entonces tenía una baja de tasa de filtración transitoria por culpa de la infección. Así lo vamos a trabajar. Miren este es interesante porque yo les quiero dejar este caso en sus memorias para la medicina preventiva. Este gato tuvo SDMA en 10. Un mes después me lo volvieron a llevar porque la doña lo vio raro. Yo no le encontré nada, pero le hice exámenes y el gatito tenía SDMA en 13 y yo lo ignoré. Yo le dije, no, está normal, tranquila. Pero recuerden que cualquier fluctuación por encima del 20% de SDMA o incluso de creatinina no es normal y merece mayor investigación. Este gato, unos meses después en su chequeo general de salud, fíjense que es un gato de 15 años, mayor, y la tenedora es súper responsable, nos lo llevó un tiempo después, unos meses después, y y SDMA se le subió a 19, y esta señora me miraba diciéndome, ves, yo te dije, mi gato tenía algo, ¿por qué no me haces caso? Y aprendí, no lo volví a hacer. Miren que la tendencia fue a la alza. No lo hagan. Si SDMA u otros marcadores les dicen que la cosa está mal, investiguen. Yo investigué por qué. Y en esa época no era rutina, pero pues ahora sí, obviamente, estaba hipertenso. Habrá que ver si era renal o de pronto era tiroides, ¿cierto? Porque tiene 15 años. Entonces hicimos tiroides. Y tiroides de Pirri me dio normal, o sea que hipertiroidismo no es, así que buscamos otras opciones, ¿no? Renal, cardíaco, aldosterona, Cushing, bueno, lo que sea. Pero medicamos al gato hasta que su presión arterial fue normal y cuando su presión arterial ya estaba más equilibrada, repetimos análisis y este gato empezó a mejorar. Su SDMA empezó a bajar, probablemente la hemodinamia renal mejoró y su último SDMA, fue 10. Entonces significa que las lesiones no siempre son crónicas. Sin embargo, este paciente tiene una enfermedad renal, ¿cierto que sí? Y las preguntas siempre son cómo los vamos a manejar. Bien, entonces recuerden que gracias a hacer marcadores precoces como SDMA, también debo admitir que proteinuria, gravedad específica, nos va a llevar a encontrar más pacientes de lo que tú piensas. Ahora, quiero que miren unos números interesantes en esta población inicial, aquí hasta los 11 años, que son típicos. Quiero que ustedes vean que hacer SDMA en gatos
de 6 a 9 años ayudó a encontrar 8% más pacientes que solo creatinina, que fue 5%. O sea, bueno, 3% más, ¿cierto? Pero quiero que miren los gatos menores a un año. Yo estoy impresionado con estos números. Bueno, y los de 1 a 5 años. Miren que solo con creatinina se encontró un 1% de población renal. Y 3% de 1 a 5 años. Cuando uno adiciona SDMA, miren esto, me parece alarmantemente diferente. Cómo aumenta de forma muy fuerte la probabilidad de encontrar anormalidades renales en animales jóvenes al ingresar pruebas de diagnóstico precoz. Entonces, vean que la literatura nos explica, hay que hacerlo. Si diagnosticamos la enfermedad renal antes, el paciente va a vivir más tiempo. Ayúdenme a hacer eso, por favor, en medicina precoz de nefrología. Miren estas tablas, son súper tristes, yo se las muestro al propietario. Cuando la enfermedad es diagnosticada en fase 4, así hagas todo lo que tienes que hacer, al paciente le queda 1 a 3 meses de vida y se va a morir. Así es. Si no se muere es porque no era IRIS 4, era, no sé, agudo de pronto. Pero miren que los pacientes en fases anteriores pueden vivir muchísimo tiempo. Entonces ayúdenme a buscarlos, a la ciencia, busquémoslos. Si es posible, no es tan difícil. ¿Y cómo lo hacemos? Recuerden que si los marcadores creatinina o SDMA empiezan a salir anormales, puede ser una lesión renal, ¿cierto? Ya sea aguda, ya sea crónica. Pero eso no es suficiente. Necesitamos ir más allá. Y eso te lo dice SDMA y creatinina. ¿Por qué? ¿Será que está deshidratado? ¿Será que tiene un problema cardíaco? ¿Será que fue una toxicidad? Ellos no te lo dicen, pero es tu punto de partida para buscar. ¿Será que tiene pielonefritis? ¿Cálculos que estén tapando el uréter? Si no tiene nada de esto, pues es crónico. Entonces fíjense qué hacemos aquí. Miren cómo la medicina preventiva también da dinero, porque no tengo nada malo en que lo hablemos. Si el gato no tiene nada, está absolutamente bien, yo hago análisis y SDMA me salió alto y creatinina normal, lo que yo hago es descartar la aguda. Busco, ok, medimos presión arterial, hago ecografía para ver si hay signos de inflamación, pielonefritis, radiografías para ver si hay litiasis, lo típico, lo común. Y si no es nada de eso, pareciera que el paciente tiene crónica. Entonces hice varios análisis y le justifico al propietario por qué. Porque vale la pena con el diagnóstico antes de tiempo. Es lo mismo que hacemos con los gatos de hipertiroidismo, factor de riesgo. Miren que el factor de riesgo es que el paciente hipertiroideo es flaco, porque el hipertiroidismo produce eso. Y muchas veces, no siempre, la creatinina es totalmente normal, pero no es porque el riñón esté bien, es porque como está tan flaco, pues no se sube la creatinina. En cambio, SDMA sí te va a decir la realidad, así haces diagnóstico precoz. Siempre que tienes un hipertiroideo, no solo hagas creatinina, haz SDMA. Si el paciente tiene SDMA alto, cuando lo mediques y el paciente gane peso, fijo la creatinina se sube, no es porque se dañó el riñón, es porque ahora sí tiene masa muscular. Esos son factores de riesgo. Otro factor de riesgo muy importante, los hemoparásitos. Esta es una erliquia, ¿no? Y en los perros, cuando la erliquia da vueltas por el cuerpo, produce inflamación de los riñones, lo tenemos súper claro. Y pues hay estudios que confirman que la erliquiosis canina aumenta en más de un 110% la probabilidad de enfermarse de los riñones de forma crónica. Pues porque en los perros abundan los ectoparásitos dependiendo de la zona geográfica, ¿cierto? Es un factor de riesgo. Pero en los gatos, ¿cómo es el tema? En los gatos sabemos que el Mycoplasma haemophilus u otros hemoplasmas pues generan un cuadro clínico similar de vasculitis. Eso daña los riñones. Además, ¿recuerdas que la mitad de los gatos con micoplasma son BILEF positivo? Entonces ahí hay muchos factores de riesgo. Aprovechenlo. Busquen si hay micoplasma, si el riñón está de pronto, o si hubo en el pasado, ¿no? Vamos a hablar de gatos que no tienen nada. Están bien, están perfectos. Pero cuando hacemos la historia, ¿alguna enfermedad importante? No, si alguna vez tuvo la enfermedad de las pulgas mi gato. Ok. Esos gatos pueden tener secuelas. Esos gatos tienen un factor o tuvieron un factor de riesgo y por esa razón vale la pena investigar. ¿Qué tal la obstrucción urinaria? ¿Cuántos gatos nos llegan obstruidos, creatininas gigantes, los resolvemos y se van a casa? ¿Qué daño pudo quedar ahí? O tal vez pacientes que tienen, miren acá, creatinina en el límite superior, de pronto creemos que puede ser por raza, SDMA bastante alto, no lo ignoren. Esta gatita en particular, es paciente mía. Esta gatita tuvo SDMA alto y no nos pareció tan complicado, el dueño no se alarmó tanto y llegó unos meses después con el riñón totalmente obstruido. Fíjense la hidronefrosis tan tremenda que tiene en este ultrasonido. Tremenda. Tenía cálculos y claro, en ese punto, pues ya que, ¿no?
Pues nos tocó operarla, fíjense los megacálculos que tenía aquí, y al principio solamente era SDMA elevado. Y no hay que ignorarlo. Antes de operarla se pudo haber hecho tratamiento médico para ver si de pronto los cálculos podían salir por el uréter, o simplemente vigilar para no esperar a que la gatita estuviera mal. Aunque eso es una crisis aguda, no es crónica, ¿no? Pero es un factor de riesgo. Entonces esta gatita llegó con creatinina en 17. La operamos, le ponemos el bypass, baja la creatinina y se mantiene normal. Pero esta gatita tiene una lesión a largo plazo. ¿Cómo la vamos a manejar? Eso me parece interesante, fíjense. Fíjense que la creatinina bajó y ya quedó como más normalita. Eso es muy chévere, es muy útil. Pero el último análisis que le habíamos hecho a Gode en esa época nos mostró que SDMA seguía alto. O sea que no estaba tan bien, quedó con secuela. 1,9 de creatinina puede ser normal, pero SDMA en 25, no, ahí pasó algo. Miren entonces que los marcadores se convierten en una en una herramienta útil. Y asimismo hay otros. Preguntas, ¿has tenido pacientes en sepsis? Yo estoy seguro que sí. Gatos con diarrea fuerte, gatos hipotensos, gatos hipotérmicos, gatos con ruptura de asa intestinal porque se comieron un hilo y pasaron a cirugía, gatos con pancreatitis. ¿Has tenido mucha sepsis? Yo estoy seguro que sí. Y hay otras situaciones complejas, como en el caso de Patton. Patton era hipertenso, pluripolidipsia, y se sospechaban ciertas enfermedades, pero sigue las pistas, haz varios marcadores. Yo no me quedo nunca con solamente creatinina, BUN, fósforo y SDMA y parcial de orina. A veces es otra cosa. Miren el examen de este gato, el nivel de calcio, brutal, ¿cierto? Y si un gato tiene calcio en 16, ¿qué es lo primero que piensas? En cáncer, ¿cierto que sí? Pues buscamos. Y este gatito en la radiografía tenía una masa en el mediastino, perdón, no me quedó muy buena la foto, tenía una masa en el mediastino, tenía un linfoma mediastinal, y pues vale, con el pronóstico que eso implica. Entonces hagámosle las pruebas a los pacientes, todas las que puedas. En este caso, este paciente felino tuvo la creatinina muy alta porque le dio una pielonefritis, se le arregló, luego le dio pancreatitis, mira cómo se subió la lipasa. Le dio pancreatitis y volvió a subirse la creatinina, aquí empezamos con SDMA y le manejamos todo. Y el gatito, la gatita quedó con creatininas normales. O sea, pues no parecía tan renal la cosa, pero SDMA sí quedó alto. Significa que quedó con secuela. Esta gatita tiene una enfermedad renal identificada de forma precoz porque pensamos que la creatinina era normal y eso lo hubiéramos mal interpretado. Entonces fíjense que los marcadores SDMA, creatinina, parcial de orina, todo eso se puede utilizar no solo en nefrología, simplemente en chequeo general de salud, en anestesia, en dermato, si vas a administrar quimioterápicos, si vamos a administrar medicamentos cardiológicos. Todos los biomarcadores están hechos para buscar estas causas de enfermedad, pero también para chequeos generales. Y yo creo que ahí podemos aprender un poco más. Entonces yo quería cerrar el día de hoy mostrándoles cosas que se han hecho, no acá. Miren, por ejemplo, que en alguna parte se hizo un chequeo general de salud en los animales, perros y gatos en este caso, en donde se hicieron unas pruebas bioquímicas amplias, 22 pruebas de funcionamiento bioquímico, se descartaron hemoparásitos porque era una zona geográficamente activa, el uroanálisis, examen fecal, SDMA y una hematología. Pero bueno, después del análisis físico se pasó a laboratorios. Yo les quiero mostrar acá que en perros y en gatos en este estudio se separaron por edades y estos resultados que yo les quiero mostrar, estos no, fíjense con calma en esta slide. Entonces, acá les quiero mostrar no sé cómo se llama ese color, a ver, turquesa me dicen aquí, turquesa. En turquesa está el porcentaje de pacientes que tuvieron algo anormal en sus laboratorios que sugirieron más atención. O sea, si te llega a consulta un animal adulto, según lo que tú consideres adulto, y le haces un perfil amplio de chequeo de bienestar de salud, 9% de los pacientes va a tener algo que necesite investigación, no sé, hepático, urinario, biliar, el azúcar, algo. En un paciente senior, 15% va a necesitar más investigación. Pero ojo con en geriátricos 30%, por eso los análisis no hay que hacerlos esperar. Cuando tú adicionas, estos son animales sanos, que fueron por chequeo general de salud, y tú les adicionas una prueba de enfermedad renal precoz, miren que de 9 pasaste a 15% de pacientes adultos que necesitó.
Es impresionante cuando haces la diferencia. Hay más adultos con enfermedad renal precoz oculta que senior y geriátricos con enfermedad renal oculta. Aquí están esos datos. Entonces, no lo duden, hay que hacer pruebas de funcionamiento precoz. Pero esta estadística no es nuestra, nosotros no sabemos cómo se hace. Lo que sí sabemos es, que es con lo que tenemos que terminar el día de hoy, es que si el paciente es renal, pues hay que hacerle tratamiento, ¿cierto? ¿Qué se hace en los pacientes renales? No vamos a hablar de eso acá porque es una charla de diagnóstico precoz, pero básicamente hacemos el árbol de la nefroprotección. Hacemos contener la proteinuria, cambiamos la dieta a la mejor opción posible, evitamos que el fósforo se eleve, que el potasio no se baje, que la presión esté contenida, que no les dé anemia. Sabemos que hacer esto que ven en pantalla prolonga la expectativa de vida del paciente, pero no se hace en desorden, colegas. Se hace según la clasificación IRIS. Porque ustedes saben, ¿cierto? Sabemos que el paciente en fase 3 y 4, si es gato, necesita dieta renal. No hay duda, ¿cierto? No sabemos, no lo dudamos, discúlpenme. Y en perros, de fase 2 en adelante, necesita dieta renal porque eso alarga su vida y tiene muchísima evidencia. Entonces recuerden que en la fase 1, que es la que yo les quiero pedir que me ayuden a identificar. ¿Cómo se trata? Pues realmente nada del otro mundo. Si tiene hipertensión, la medicas, ¿no? Si tiene proteinuria, la medicas. No es tan común, hay unas correlaciones a más fase IRIS, más hipertensión. Entonces en gatos con fase 1 probablemente no tengan ninguna de estas dos. Pero mira que no hay ningún tratamiento. Aquí está lo que sugiere IRIS. Si el paciente tiene fase 1, no lo medicas. ¿No les llama la atención que aquí no dice nada de dieta? No hay consenso. La dieta renal, digamos el NF Advance, pues no ha mostrado ningún beneficio a largo plazo por ahora en gatos fase 1. Entonces no lo hacemos. No hay una claridad. Sí, damos la mejor dieta posible y demás. Y hacemos monitoreo. O sea, espérate que se enferme más para hacer algo más. Pero esto sí es importante. Por favor, los factores de riesgo. Por favor. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Obstrucción urinaria, hipertensión, sepsis, cardiopatía, hipertiroidismo. Pues seguir monitorizando. Hay que hacer eso por el paciente renal. Fase 1. ¿Qué hacemos en fase 2? Que también puede ser precoz, ¿no? Porque casi nunca tienen síntomas tampoco, pero bueno, es importante. Miren que acá ya empezamos a sugerir modificar la dieta. De pronto, ofrecer una dieta que tenga menor fósforo. Probablemente más antioxidantes. Probablemente menos sal, ¿cierto? Probablemente menos residuos a partir de ciertas cantidades de proteína. Eso puede ayudar. Pero en estas fases en los gatos todavía sugerimos una dieta de muy alta calidad, no necesariamente renal, puede ser senior, para evitar el acúmulo de ¿cómo se llama fósforo, de minerales. ¿Se acuerdan que es imprescindible hacer SDMA? Yo creo que en todas las fases, porque puede ser fase 3, no fase 2. Y recuerden algo que no les mencioné, las fases 1 y 2 pueden tener una expectativa de vida gigante, completa. En cambio las otras no. Y no se les olvide las comorbilidades. Miren que este gato tiene la creatinina alta, tiene el BUN ahí va más o menos, pero tiene el fósforo alto. Entonces hacemos pruebas para saber qué más. Yo no veo el fósforo alto en un paciente clínico. Yo lo que hago es medirlo. Y si lo tiene normal, no lo medico, ¿no? No lo medico. Este paciente tuvo una crisis renal. Entonces, hagamos lo que dice IRIS. Sugiramos clasificarlo con una enfermedad renal precoz que estamos buscando. Y así tenemos expectativas largas, pero así van a poder hacer estrategias apropiadas de manejo. Entonces, en resumen y en conclusión, tienes varias pruebas disponibles, fáciles, que puedes hacer en tu consultorio o enviar a laboratorios clínicos de referencia. No hay que hacerlas todo el tiempo. Hay que hacerlas 2, 3 veces al año dependiendo de la edad del paciente. Usualmente 1 o 2 veces en jóvenes, 2 veces en el adulto, 3 veces en el geronte. Y de esa forma es que IRIS dice que puedes cambiar y puedes hacer la diferencia. Nosotros tenemos claro que las mascotas están aquí para transformar nuestras vidas, ¿cierto? Darnos compañía durante las épocas de encierro, de estrés, de tristezas, de pérdidas. Entonces yo espero que nosotros transformemos la vida de nuestras mascotas. Eso es lo que hacen mis mascotas, mi gata María Teresa, mi gata Acuarela. Eso es lo que yo veo que ellos hacen por mí. Y por esa razón, con esto terminamos en el día de hoy nuestra presentación. Las nuevas fórmulas Purina Pro Plan Veterinary Diets, NF Kidney Functionary Care y Advanced Care para cuidado precoz y cuidado avanzado se desarrollaron para apoyar los requisitos nutricionales singulares de los gatos en todas las etapas de la enfermedad renal crónica.
Para los estadios 1 y 2 de la ERC, NF Kidney Function Early Care, para el cuidado precoz proporciona una cantidad moderada de proteína de alta calidad y una cantidad restringida de fósforo. Para los estadios 3 y 4 de la ERC, NF Kidney Function Advanced Care proporciona una cantidad reducida de proteínas de alta calidad para minimizar la producción de productos de desecho nitrogenados, filtrados además de una cantidad restringida de fósforo. NF Kidney Function Early Care y Advanced Care también contienen vitaminas del complejo B y potasio adicionales para ayudar a compensar las pérdidas secundarias por la poliuria. EPA, un ácido graso omega 3 para ayudar a reducir los mediadores inflamatorios, controladas cantidades de sodio, y vitaminas antioxidantes A y E para apoyar un sistema inmunológico saludable y ayudar a reducir el estrés oxidativo. Estas fórmulas también contienen mucha energía y tienen un buen sabor para ayudar a asegurar una ingesta adecuada de nutrientes,